Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Entre mediados del siglo XIX y las 3 primeras décadas del siglo XX, la mayor parte de los pueblos de la costa vasca sufrieron una transformación radical. Es el caso de Biarritz, Donibane Loitzune, Hendaya, Donostia, Lekeitio, Zarautz, Zumaya, Plencia, Getxo y otros más que debido al turismo pasaron de ser pequeños puertos pesqueros arruinados a convertirse en ciudades de arquitectura espectacular. Y durante la temporada de verano, en centros de la vida mundana de la aristocracia europea. A menudo me pregunto, ¿cómo pudo un país lluvioso, mal comunicado, sin monumentos artísticos importantes y a menudo políticamente inestable, convertirse en una de las mecas del turismo de élite mundial? Todavía hoy me parece increíble, fue un milagro. ¿Qué ofrecimos los vascos al turismo? Nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra propia alma. ¿Y qué obtuvimos a cambio? Para intentar responder a estas preguntas, quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de los mitos y las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Todos los años, cuando termina la temporada de verano, decenas de miles de personas se reúnen en torno a la bahía de Donostia para asistir a un espectáculo extraordinario, una regata de traineras excepcional. Una tradición que simboliza el amor y la pasión que los vascos siempre han sentido por el mar. Esta regata es la bandera de la Concha, que algunos llaman la Olimpiada del Remo, y que para muchos es la mejor carrera de remo marítimo del mundo. Un extraordinario ambiente popular y el espíritu festivo caracterizan a este espectáculo de masas, que tiene ya más de 135 años de historia. La leyenda, asumida tanto por el público asistente como por los propios bogadores, es que el origen de estas competiciones se remonta a los desafíos entre las tripulaciones balleneras de los pueblos de la costa vasca. Pero pese a lo que muchos piensan, esta emocionante competición no es parte de ninguna antigua tradición vasca. Tiene otro origen muy distinto, relacionado con el deseo de entretener con espectáculos sorprendentes a los primeros turistas que nos visitaban. Está inventada para el turismo.
El turismo, una actividad ligada al placer y las emociones, es hoy una industria mundial que mueve 1.100 millones de personas al año. Euskal Herria ha estado implicada en el desarrollo de esta inmensa industria de consumo prácticamente desde su origen, o por lo menos desde una época muy temprana. En sus inicios, el turismo costero no se relacionaba con el placer, sino con la enfermedad. O mejor, con la terapia recomendada por los médicos para curar algunas enfermedades. Porque los pioneros en descubrir los beneficios de los baños de mar fueron los enfermos de la alta aristocracia, aunque muchos de ellos solo eran enfermos imaginarios. En el siglo XVIII, dos médicos ingleses, Russell y Buchan, descubrieron o inventaron las milagrosas propiedades de los baños de mar para curar enfermedades. Decían que las aguas marinas eran más beneficiosas que las de los tradicionales balnearios de montaña de antigua herencia romana. Y las recomendaban sobre todo para inciertas enfermedades de glándulas o dermatológicas. Fue el rey de Inglaterra, Jorge IV, quien convirtió los baños de mar en una actividad favorita de la buena sociedad británica. En 1784 recibió un tratamiento en las aguas de Brighton y le encantó el ambiente libre y relajado de los bañistas, lejos del encorsetado palacio de Buckingham. Volvió durante 40 años más, pasando allí largas temporadas. Y su presencia atraía a jóvenes aristócratas, artistas, escritores, músicos. Tuvieron que pasar unos 60 años para que llegaran a Baskonia las primeras estaciones de baños de mar. En 1845, Isabel II, apenas una quinceañera entonces, vino a Donostia para tratar de curarse su ictiosis. Era una enfermedad que le producía escamas duras y brillantes en la piel, como si fuera un pez o una serpiente. También solía tomar las aguas en Zarauz, en Zumaya, en el balneario de Lekeitio, acompañada a menudo por su hermana. Pero su presencia, aparte de revolucionar a los vecinos, no aportaba mucho a estas localidades, y el turismo de la costa vasca no nació gracias a ella. Para nosotros, los vascos, todo comenzó aquí, en Biarritz, en pleno siglo XIX. Biarritz fue la ciudad pionera del turismo costero en Euskal Herria, y su éxito llegó de la mano de la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III. Biarritz había destacado en la Edad Media por la caza de ballenas, pero esta actividad estaba ya en crisis y solo existía una pequeña población pesquera en torno al puerto viejo. Su mar era salvaje y abierto, y los bañistas bajaban peligrosamente por las rocas a la playa de los Locos, donde plantaban sus tiendas y casetas. Además, en esa época muy poca gente iba a las playas, que se consideraban lugares peligrosos, solo frecuentados por los suicidas. ¿Quién iba a imaginar lo que pasaría luego, con la llegada del turismo de masas? La elección de Biarritz fue de Eugenia de Montijo. Eugenia, granadina, gran admiradora de María Antonieta y esposa del emperador Napoleón III, había visitado Biarritz durante la Primera Guerra Carlista. Le gustó, entre otras cosas, por su cercanía a España.
Y cuando los médicos diagnosticaron a su marido agotamiento nervioso, recomendándole curas de aguas, eligió Biarritz como lugar de descanso. El propio ayuntamiento de Biarritz invitó a la pareja imperial a visitar la localidad al año siguiente de su boda, en 1854. Napoleón estuvo casi todo agosto y Eugenia, enamorada del lugar, se quedó un mes más y pidió a su marido que construyera una casa encima del acantilado para poder volver otros veranos. Napoleón era incapaz de negarle nada a su bella mujer y al año siguiente inauguraron Villa Eugenia. Era una hermosa casa de piedra y ladrillo de solo 2 plantas y que no se parecía en nada a un palacio imperial. Y como había que dotar de comunicaciones a estos lugares, aquel mismo año inauguraron el ferrocarril desde París hasta Bayona. Con él, lo que hubiera sido un viaje terrible de una semana en carroza se acortaba hasta quedar reducido a un solo día y medio. En Villa Eugenia pasaron 11 veranos, los más felices de su vida, convirtiendo a Biarritz en la corte estacional del Imperio francés y atrayendo a los más importantes gobernantes europeos. El canciller alemán von Bismarck, el zar Alejandro III, la aristocracia, los políticos, los altos funcionarios, los artistas y escritores más famosos de su tiempo acudieron a Biarritz a divertirse con los emperadores. Además, Napoleón y Eugenia aprovecharon los veraneos para visitar otras poblaciones del entorno. Sus visitas a San Sebastián, donde coinciden alguna vez con Isabel II, fueron determinantes para que Donostia se convirtiera también en un destino del turismo de la realeza. El doctor Pierre Laborde ha sido profesor de geografía en la Universidad de Burdeos durante muchos años. Es un especialista en geografía urbana y es sin duda la máxima autoridad académica sobre la historia del turismo en la Costa Vasca. A él le queremos preguntar, ¿cómo nace el turismo en la Costa Vasca? ¿Por qué nace una industria, una ciudad turística en la Costa Vasca? ¿Pourquoi Biarritz, profesor? Porque corresponde a un movimiento general de búsqueda de la costa en el siglo XIX, ya que antes se tenía miedo al mar, salvo, por supuesto, las personas que vivían en la costa. Pero la gente que vino aquí, los primeros, animaron a otras personas a venir. Y el enclave, el clima, la sociedad, animaron a la gente a instalarse aquí, en Biarritz. Es totalmente cierto, pero hay algo que es fundamental para Biarritz, la frontera con España. ¿Por qué? Por un lado, porque van a venir los españoles y especialmente la reina de España, por supuesto, y una variedad de personas que viven alrededor de la corte y de la monarquía española. Y por otro lado, porque para los que vienen de Francia, estamos cerca de España y les gusta ese contacto con la frontera. No hay que olvidar que la frontera no siempre es un obstáculo. Al contrario, anima a ir al otro lado. Así es que hubo un flujo permanente de personas que iban de Bayona a Madrid. Es decir, de París a Madrid. Fue fundamental estar en un gran eje de circulación. ¿Y el casino? Estamos en el casino de Biarritz en este momento. ¿Qué función cumple en la vida de los turistas estacionales?
Muy pronto hubo juegos, pero poco extendidos, puesto que los juegos estaban relativamente prohibidos aquí. Pero sobre todo se trataba de salones de conversación o salones de lectura o bien de música. El casino servía para eso. La aristocracia, la gran burguesía, las cortes, vienen buscando un destino con un paisaje maravilloso, próximo a la frontera española. ¿Saben que están en el País Vasco? ¿Ven a los vascos como les ven? Creo que el fenómeno vasco se va a desarrollar en el siglo XX. Ajá. Y será a partir de los años locos, los años 20, etc. Porque hay una especie de exotismo. Es el gran periodo en el que se va a crear el estilo neovasco en arquitectura. Y el folclore vasco gusta mucho, etc. Porque hubo muchas personas, pero se interesaron más por el aspecto lingüístico que por la danza y las costumbres de los vascos. Es más bien en lo que llamamos el periodo de entreguerras, en los años 20. ¿Qué ofrecen los vascos de su país, de su paisaje y de su cultura o de su identidad a los turistas? Cierta sociabilidad, un estilo de vida que no hay en otro lugar. Está claro que, por supuesto, el papel de la pelota, las manifestaciones, diría, de las fiestas vascas, todo eso es importante. Algo que no encuentras, sobre todo en este lado. No hablo del lado español, sino del francés. Hubo una serie de personas que vinieron y que atrajeron a otras, empezando por Napoleón. Cuando se instaló, atrajo a aristócratas y a príncipes. Y a pesar de la caída del imperio, Biarritz siguió atrayendo a reyes y príncipes. ¿Cómo ha cambiado al pueblo vasco, a la sociedad tradicional vasca, la sociedad de los pescadores, la sociedad de los campesinos? ¿Cómo le ha cambiado el contacto con esta sociedad cosmopolita, aristocrática, industrial? ¿Qué le ha dado? Durante mucho tiempo, en las familias numerosas del País Vasco, hubo muchas jóvenes que se colocaban en los hoteles o en las casas. Y lo hacían por varios años, a menudo antes de casarse. Pero cuando volvían, traían consigo formas de ser, estilos de vida que no eran los de los campesinos o de la sociedad rural tradicional. Podemos terminar con un balance final de la costa vasca y el turismo, un balance económico, urbano y social positivo o negativo. Bien, no sé si es positivo o negativo, pero voy a decir algo. Por un lado, el turismo ha creado una zona urbana importante y continua, con la multiplicación de los balnearios. Está claro. Creó un foco que quizás desequilibró el reparto de la población en el País Vasco. Sobre el turismo es innegable que Biarritz ocupa un lugar muy importante. Y la costa vasca ocupa un lugar muy importante. En el norte, creo que Biarritz y San Sebastián son los dos centros más importantes del turismo balneario. Durante un tiempo se dijo que Biarritz había decaído. Se dijo, sí, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque las cosas estaban muy difíciles. Fue entonces cuando los grandes palacios se transformaron en apartamentos, etc. Pero hubo un rejuvenecimiento extraordinario gracias al surf.
A veces, para matar el aburrimiento, Eugenia y su corte se lanzaban a explorar en las proximidades buscando destinos románticos y aventureros. Como cuando organizaron la primera ascensión montañera por ocio a una montaña vasca, la cima fronteriza del Larrún. Eugenia y las damas de la corte subieron en mulas con albardas de doble silla. Tras pasar un largo rato en la cima viendo España en la vertiente sur y fantaseando sobre si la vista alcanzaba hasta Madrid o hasta Sevilla, la bajada se hizo ya de noche y debió de ser toda una aventura. Volvieron a Biarritz de madrugada y completamente agotados. Estaban inventando el turismo y las atracciones locales de Euskal Herria. Hoy miles de personas al año realizan aquella misma excursión en un tren de cremallera, que es la principal atracción turística de Iparralde. Se ha convertido en una auténtica industria. En estas excursiones y en la vida cortesana estival participaban también los artistas y escritores afines a la familia imperial, entre los que destacaba el famoso Próspero Mérimée. Era un viejo conocido de la madre de Eugenia. Él los entretendría con sus narraciones románticas, basadas en personajes locales, inspirados en los pueblos fronterizos de Navarra. Como la novela protagonizada por Carmen, una gitana euskaldún de Chalar que hace perder la cabeza a don José Lizarrabengoa, un militar de Elizondo. Los visitantes franceses tenían una percepción confusa de la identidad étnica de Lapurdi. Muy pocos podían percibir los rasgos culturales vascos de la región y mucho menos entender su idioma. Venían buscando un destino exótico que les excitaba por su proximidad a España. Una España morisca y arábiga, de gitanas, toreros y fandango. Y solo veían lo que querían o esperaban ver. Cuando miraban a los vascos, creían estar viendo a unos andaluces raros. Por lo mismo, muchas de las atracciones que se crean para entretener a los visitantes destacan por sus rasgos exageradamente moriscos, orientalizantes. Buen ejemplo de ello son la Plaza de Toros de Bayona o el Casino de Hendaya, que parecen copias de los arcos de la Mezquita de Córdoba. Sin embargo, desde los años 50 del siglo XIX, comienzan a publicarse las primeras guías turísticas de Euskal Herria, y esta percepción empieza muy lentamente a cambiar. Fueron editadas por el bayonés Genebuc y están ilustradas con vistas de pueblos y personajes pintorescos locales. Las realizan del natural dos artistas pioneras, dos hermanas crecidas en Iparralde, las hermanas Fellet, Hélène y Blanche. La obra de las Fellet era desconocida hasta hace muy poco tiempo. Fueron pioneras porque concibieron la costa vasca como un producto turístico integral, desde Bayona a Bilbao. Además, ellas empezaron por primera vez a retratar el país tal y como era. Sus paisajes eran fidedignos, las escenas populares mostraban a personajes pintorescos auténticos, las sardineras, las bateleras, aldeanos con fajín y grandes chapelas rojas, marineros que eran viejos corsarios, arranzales. En sus guías de viajes estaban creando los arquetipos románticos del vasco para el turismo.
En 1868, la temporada de verano en la Costa Vasca fue violentamente interrumpida por la Revolución Gloriosa. Y los desprestigiados Borbones españoles fueron destronados. Isabel II había pasado la temporada de verano en Lekeitio con su amante, alternando los baños de mar con algunas audiencias públicas. Pero antes de volver a Madrid, quiso pasar por Donostia para despedirse de Napoleón y Eugenia. Estando aquí le sorprendió la revolución en casa de un médico amigo. Ya destronada, salía aún a oír misa todos los días, ante el silencio hostil de los donostiarras. A fines de septiembre, sabiéndose definitivamente perdida, cogió un tren con su marido y primo, Francisco de Asís, y su hijo Alfonso, y se exiliaron de España, camino de Biarritz. La atención de toda Europa estaba puesta sobre la Costa Vasca, que protagonizaba algunos de los acontecimientos políticos más importantes del momento. Las mejores imágenes y recuerdos de aquella época dorada se conservan en el Palacio Carnavalet de París. Bismarck ha negociado en Biarritz la guerra franco-prusiana. Donostia es el lugar del que parte al exilio la reina de España, pero siguen siendo ciudades pequeñas. Donostia, por ejemplo, encerrada en sus viejas murallas, recibía aproximadamente unos 1000 visitantes al año, menos de los que entran hoy en día en una sola mañana. ¿Qué ocurrirá para que se convierta en la gran capital vacacional que llegó a ser? ¿Cuánto tuvo que cambiar para conseguirlo? De la mano de la reina regente, María Cristina de Augsburgo, Donostia se convirtió en uno de los destinos favoritos del turismo de élite. Acababa de enviudar de Alfonso XII y escogió San Sebastián como su destino vacacional de todos los años. Veraneó aquí durante 42 años, hasta 1929, y aquí crió y casó a su hijo, el rey Alfonso XIII, con Victoria Eugenia de Battenberg. Así que María Cristina es a Donostia lo que Eugenia de Montijo fue a Biarritz. María Cristina y el ayuntamiento donostiarra trabaron una excelente relación. La ciudad empezó a ser llamada la Bella Easo, o la Perla del Cantábrico. En cualquier caso, el embellecimiento de Donostia había empezado un poco antes.
En la nueva generación de investigadores vascos, Berta Echeverría de la UPV es quien, con más profundidad y con perspectivas, yo creo que más innovadoras, está estudiando el fenómeno de la transformación, el renacimiento prácticamente de Donostia durante el siglo XIX y su conversión en lo que ella y otros han denominado Le Petit Paris, ¿no? Queremos pedirle ayuda a Berta para que nos explique ¿cuándo surge este fenómeno? ¿Cuál es el punto de partida en la transformación de lo que era una ciudad militar arruinada, quemada y destruida, un puerto comercial que estaba ya también en crisis y prácticamente abandonado? ¿Cuál es el pistoletazo de salida? ¿Cuándo inicia? ¿Con el incendio de la ciudad por las tropas portuguesas e inglesas a principios del siglo? ¿Cuándo es? Pues algunos dicen que es justo después del incendio de 1813, pero yo creo que no es así, que es 50 años más tarde, tras el derribo de la muralla en 1863. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque en la reforma que se hace de la nueva ciudad en 1813 no se introduce ningún aspecto moderno ni novedoso. Se hace una reconstrucción. Claro. Y reconstruir no es lo mismo que renovar ni modernizarse. Son términos Bastante diferentes. diferenciados. Sí. Así que la nueva ciudad es la de la segunda mitad del siglo XIX. Eso es, entiendo. eso es. Claro. Y en esa segunda mitad del siglo XIX, para que pueda modernizarse, reinventarse literalmente la ciudad con un nuevo modelo, ¿cuál era el factor que tiraba de la ciudad, de la economía de la ciudad? ¿Era el comercio? ¿Era el puerto pesquero? ¿Era la administración provincial de la capital? ¿Quién tiraba de la ciudad? Pues el turismo. ¿El turismo? Sí, porque a partir de 1845 la reina Isabel II viene a San Sebastián a pasar el verano porque tiene una enfermedad en la piel. Coloca la ciudad como un enclave al que hay que acudir cada verano porque es donde todos se juntan, todos los poderosos están, y entonces es lo que hace al final una especie de publicidad. ¿Quién paga el renacimiento de la ciudad? ¿Es la reina la que se reinventa la ciudad? No, para nada. De hecho, ¿quién financia esto? Las autoridades municipales, el propio ayuntamiento. Pero claro, hay que concretar y decir que el hecho de que el motor del progreso de la economía o del progreso de San Sebastián sea el turismo no significa que sea la única actividad económica que hay en la ciudad. Claro. En el censo del año de 1900, por ejemplo, aparece que el 40% de la población activa son trabajadores que se dedican a la industria. Por tanto, si más o menos la mitad de la población se dedica a la industria, quiere decir que hay fábricas, que hay talleres. Por tanto, el turismo no es la única actividad económica que hay en la ciudad. Es muy interesante eso que dices, Berta. O sea, que están ligados el turismo y la industria y la revolución industrial en el nacimiento de estas nuevas ciudades tan bellas que nos aparecen aquí. Dos cosas que parecen antitéticas, Sí. por una parte, ¿no? La aristocracia, la élite y los trabajadores industriales. Es algo que resulta difícil de entender. Se entiende muy bien si lo que tú quieres visualizar es un aspecto concreto de tu ciudad. Es decir, si tú quieres convertir tu ciudad en una ciudad turística, por así decirlo, vas a explotar su belleza, su Claro. higiene, los aspectos más bonitos. Y lo que vas a hacer es llevar esos aspectos más feos, como pueden ser las fábricas, los barrios obreros, a la periferia. Los vas a dejar fuera del centro. Para que no se vean. Claro. Y que no se vean no significa que no existan. En este nuevo San Sebastián, ¿quiénes son los grupos sociales que conviven? Desde el Donostia tradicional en torno al puerto, la parte vieja, ¿y cómo están zonificados? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se reparten en esta nueva ciudad, en este nuevo Donostia? No existe una clara segregación de espacios, no están, o sea, conviven constantemente. Sí que es verdad que hay barrios que son más industriales, como puede ser el del Antiguo, el de Bentaberri, ahí hay más fábricas y hay por tanto más obreros. Pero en el barrio de Gros, por ejemplo, es un barrio muy curioso porque conviven propietarios de empresas en villas
más burguesas y más aristocráticas, pero también vive el obrero raso que trabaja en una fábrica de alfileres. Entonces, está bastante mezclado. También en las mismas casas del centro, no es lo mismo los que vivían en el primer piso que los que vivían en el quinto. Que los del quinto eran bastante pobres y los del primero eran muy ricos. Pero claro, o sea, viven en el mismo edificio, viven en la misma zona, pero hay una clara diferencia de clase, ¿no? ¿Cuál es el modelo en el que pueden inspirarse las autoridades de Donostia para inventar, crear esta nueva ciudad con esas características que tú estás describiendo? En París, Sí. en el París, del Segundo Imperio, en el París ideado y desarrollado por el barón Haussmann a partir de 1853 hasta 1870. Allí se llevan a cabo diferentes obras en la traída de las aguas, en la distribución de la administración, se hacen edificios nuevos, grandes avenidas, bulevares, espacios de recreo y San Sebastián se basa en esa ciudad. Pero es muy difícil intentar copiar a París, que es la capital de un gran estado, que es una ciudad fluvial, de interior. ¿Cómo se copia? Con la diferencia de tamaño, con la diferencia de funciones que podía tener la pequeña Donostia. ¿Cómo se puede copiar una gran ciudad en pequeño? Es que no se copia, ¿Qué se hace? se ajusta, Ah, se modela. O sea, San Sebastián tiene unas características propias y comunes que son tremendamente diferentes a las que tiene París, pero coge lo bonito o lo inspirador que puede tener. Sí, es el concepto. El concepto claro. de ese París moderno, ese París vanguardista, si se quiere, y lo ajusta a una pequeña ciudad de provincias que es muy bella y que quiere explotar precisamente esa belleza Los para recursos de su convertirse en un emplazamiento. reclamo. Claro. En la época de la que estamos hablando, Donostia todavía no era la capital de Guipúzcoa. La capital estaba situada en Tolosa. Y además se consideraba a Donostia una ciudad fracasada. Había fracasado sobre todo como plaza fuerte militar, como demostró Wellington al tomarla y destruirla. Por otra parte, estaba lejos de las principales rutas de comunicación entre España y Francia y condenada a una economía cada vez más pobre. Hacía siglos que no era relevante como puerto pesquero y desde luego no podía competir comercialmente con el nuevo puerto de Bilbao. Tuvo que reinventarse desde cero y su apuesta por el turismo de élite y centralizar los servicios administrativos provinciales le salvaron de morir. En 1854, Donostia es nombrada capital de Guipúzcoa. La ciudad inicia una nueva vida. Se aprueba uno de los primeros planes de ensanche de España y se derriban sus enormes e inútiles murallas, que han reaparecido ahora con la excavación del parking del boulevard. El primer plan de ensanche de Antonio Cortázar
era evidentemente clasista. Reservaba para los burgueses y comerciantes la zona del boulevard. Para los aristócratas veraneantes, el arco de la playa. Y para las clases trabajadoras, la zona sur y el barrio de San Martín, que no tenían vistas al mar. Muchas ciudades del mundo quisieron emular a París, pero son muchos los expertos que opinan que una de las que mejor lo consiguió fue Donostia, porque supo reinterpretarlo con sus propias claves. Son muchas las analogías entre París y Donostia. El Palacio de la Diputación y la Ópera. Los jardines de la Plaza Guipúzcoa y el Parque Monceau. El Paseo de la Concha con las promenades de Niza y Biarritz. El Mercado de San Martín y l'Orangerie de las Tullerías. La calle San Martín con la Rue Rivoli. Y el puente de María Cristina, que está claramente inspirado en el puente de Alejandro III sobre el Sena. Por él llegaba todos los veranos la reina, desde la nueva estación de tren para que la aclamaran los donostiarras. Donostia se pone de largo como la Petit Paris en el verano de 1889, cuando la familia real recibe a la soberana más poderosa del mundo, la reina Victoria del Imperio Británico. Y la ciudad se completa con nuevos equipamientos turísticos afrancesados. El Hotel María Cristina, el Gran Casino, el Teatro Victoria Eugenia y el Palacio de Miramar, inspirado en las casas de campo inglesas, pero hecho por un arquitecto que trabajaba para los veraneantes aristócratas de Biarritz. Las mujeres de la realeza protagonizaron este proceso. Eugenia de Montijo, Isabel II, María Cristina, Victoria Eugenia. Pero las reinas del verano no fueron ellas, sino las nuevas ciudades que crearon prácticamente de la nada la fabulosa costa vasca y su espléndido turismo. Biarritz y Donostia, claro está, pero también Don Iván Eloitzún, Guetarí, Hendaya, Zarauz, Deva, Lekeitio, Mundaka, Sucarrieta, Plencia, Guecho y Portugalete. La presencia de la realeza atrajo a la costa vasca a intelectuales que por fin empezaron a captar la cultura vasca y a interesarse por ella. Ellos se dieron cuenta de que este no era el territorio del flamenco, los gitanos y la arquitectura morisca, que este era un territorio con tradiciones propias, mucho más profundas y mucho más atractivas. Hablamos de figuras de la talla intelectual del gran Edmond Rostand, el autor del Cyrano de Bergerac, que edificó en Cambó la magnífica Villa Arnaga, un extraordinario palacio inspirado en los caseríos labortanos del siglo XVII. O de Antonio de Abadía, que construyó un extraordinario castillo en Hendaya y promovió el euskera y el folclore tradicional vasco como el primer mecenas de nuestra historia. Víctor Hugo y Ravel también tuvieron esa sensibilidad para conectar y tratar de entender el alma vasca. Ellos descubren que Euskal Herria es un lugar con una personalidad cultural propia y diferenciada, y lo promocionan como espectáculo, contagiando también a las vanguardias de su interés, a Bela Bartók, a Diaghilev y a tantos y tantos otros. En Vizcaya las cosas fueron bastante distintas. Las playas de Labra, en las que empezó a bañarse la oligarquía industrial bilbaína,
Tuvieron muchos menos visitantes extranjeros, pero también tenían sus propios entretenimientos. El puente colgante, por ejemplo, parece una obra pública diseñada para resolver los problemas de transporte de una gran urbe industrial. Y sin embargo no es así. Fue una obra privada creada para favorecer el entretenimiento de la colonia de veraneantes. Su función era comunicar el balneario de las Arenas con el hotel y las casetas de baño de la playa de Portugalete. Y al principio, en aquella época, eran los turistas los que venían aquí en verano a utilizar como entretenimiento al ir y venir de una orilla a otra. Lekeitio también cambió su modo de vida desde el momento en que se convirtió en sede regia. Aquí vivieron la piadosa emperatriz Zita y sus hijos en el exilio, tras perder la corona de Austria-Hungría. Los equipamientos y entretenimientos creados para el turismo fueron múltiples y espectaculares. Todavía hoy son los monumentos clave que definen la identidad de estas ciudades. Hablamos de casinos, hoteles, casas de baños, teatros, estaciones de ferrocarril, paseos y miradores o galerías panorámicas, jardines públicos, plazas de toros, hipódromos, aeropuertos. Ante esta transformación acelerada, hubo muchos intelectuales vascos de la época, como Echegaray o Arturo Campion, que se preocuparon, y mucho. Pensaban que Donostia había perdido su identidad vasca y se había convertido en una burbuja monárquica, frívola y españolista, completamente aislada de la provincia. Solo muy lentamente la imagen que los turistas percibían de lo vasco se fue afinando, aunque fuese de manera parcial. Los visitantes de fines del siglo XIX ya no nos ven como una simple extensión de lo gitano y lo morisco. Pero se crearon también algunos arquetipos vascos específicos que muchas veces resultaban anacrónicos, cuando no pura fantasía romántica. Pero las autoridades locales tenían otras preocupaciones en mente. ¿Cómo inventar nuevos entretenimientos para atraer al turismo? Los veraneos eran entonces muy largos, duraban hasta 3 meses. Y Biarritz y Donostia estaban obligados a inventar todos los años nuevos pasatiempos para mantener y retener a sus clientes de siempre. Para eso crearon sus patronatos y comisiones de turismo, o los sindicatos de iniciativas turísticas. La Semana Grande de Donostia, inventada a mediados del siglo XIX para entretener al turismo de élite en los días más aburridos del verano, constituyó un brillante modelo a imitar. El programa de festejos incluía una mezcla de espectáculos taurinos, bandas de música, pirotecnia y curiosos concursos de cultura vasca en los que se premiaba a los participantes, pero estaban las antípodas de lo que luego fue una fiesta popular. Así se improvisaron también las regatas de traineras reglamentadas, lo que se llamó la bandera de la Concha, programadas para cerrar la temporada de diversiones de los veraneantes del año 1879.
fueron convocadas dentro del mismo programa que las primeras fiestas éuskaras de Donostia, a las que fueron invitados como animadores Antonio de Abadía y el príncipe vascófilo Luis Luciano Bonaparte. Las regatas deportivas no existían hasta entonces, ni tienen su origen mítico las disputas entre chalupas balleneras por ver quién arponeaba antes al cetáceo, o entre los pescadores de bajura que trataban de ser los primeros en llegar a puerto para obtener los mejores precios en la subasta. Estas leyendas tan difundidas son invenciones recientes. Hay que recordar que los balleneros y arranzales vascos no usaban los remos más que para maniobrar y ayudar a la vela de sus embarcaciones. Y aunque la Comisión de Fiestas de Donostia intentó al principio organizar un par de regatas de vela tradicional vasca, enseguida abandonó la idea, porque no resultaban tan vistosas para los turistas, que sin embargo se entusiasmaban al contemplar en vivo el brutal esfuerzo físico de los bogadores. Sin duda acertaron, porque hoy la bandera de la Concha es la celebración popular que más gente atrae a Donostia, aunque su origen no tenga casi nada de popular. E incluso se ha propuesto que sea declarada Patrimonio Universal, Patrimonio de la Humanidad, por su profunda raigambre y ancestral tradición. Con matices, lo mismo podría decirse de los concursos de danzas vascas que empezaron a organizarse en aquellos años y que codificaron, normalizaron y puntuaron por primera vez los pasos y bailes, contribuyendo a crear la figura mítica del danzari. O de la introducción de las modalidades más espectaculares de la pelota vasca, como la cesta punta, que el público vasco conoció por primera vez en las fiestas de Donostia del verano de 1894, donde al principio despertó muy poco interés entre los verdaderos aficionados. Todos son entretenimientos creados para los turistas, basados en prácticas más o menos arraigadas en algún lugar concreto de Baskonia, pero que no estaban difundidas ni mucho menos reglamentadas, y que fueron reinterpretadas o adaptadas para su exhibición ante un público externo. La presencia habitual de la familia real y la aristocracia en los pueblos de la costa vasca provocó una reacción cultural en cadena de consecuencias sorprendentes. Lo que no es del todo sorprendente es que un niño de Guetaria, llamado Cristóbal Balenciaga, hijo de un pobre pescador y de una costurera, se quedara con la boca abierta al ver los fabulosos vestidos que lucían las grandes damas que se acercaban a las playas de Guipúzcoa. Pero así lo es, que tratara de imitarlos con éxito y se convirtiera en uno de los grandes maestros de la alta costura mundial. Balenciaga abrió su primera tienda en Donostia en 1919 y después siguió a su clientela de lujo abriendo tiendas en Madrid y Barcelona. La Guerra Civil Española le obligó a cerrar sus talleres y trasladarse a París. Desde allí desplegó toda su creatividad y creó un estilo propio que conquistó el mundo. Los desfiles de Balenciaga eran esperados todos los años como el mayor acontecimiento de la alta costura europea. Para muchos pasaba por ser un gran modisto francés, pero su éxito sería inexplicable sin tomar en cuenta todo lo que experimentó en los veranos de las playas vascas de su infancia. Hoy, en Guetaria, junto al Palacio Aldamar, en el que solía veranear su primera clienta y protectora, la navarra Micaela Elío, la marquesa de Casatorres, se levanta el Museo Balenciaga.
Aquí se custodian más de 1000 obras del gran maestro de la moda de élite, que vistió a la reina Fabiola de Bélgica para su boda y conquistó París con sus elegantes diseños. Finalmente, el turismo nos dio la alta cocina vasca, que no viene de los fogones de las echecoandres de los caseríos, sino de las cocineras de la aristocracia, de los chefs franceses de los casinos y de los modernos restaurants creados para los visitantes. Ese es el origen de recetarios míticos como el de la Marquesa de Paravere, o de restaurantes clásicos como Casa Nicolasa o Luciano de Bilbao. E incluso, indirectamente, es el antecedente familiar de Arzac, fundado en 1897, al borde de la principal ruta del turismo de la costa vasca. El impacto de la alta cocina en la sociedad vasca no tiene equivalente en ningún otro lugar del mundo. No solo ha provocado que en Euskal Herria se produzca una de las mayores concentraciones de grandes chefs del planeta, sino que nos ha conducido hacia experiencias pioneras como este Basque Culinary Center. Un centro avanzado de investigación y formación, dedicado exclusivamente a la alta gastronomía y a la alimentación saludable y de calidad. Así, en apenas 4 generaciones, lo que nació en las cocinas aristocráticas de los palacios y casinos turísticos de Biarritz y Donostia se ha convertido en una palanca de innovación y un motor de desarrollo económico de todo el país. Los chefs más influyentes del globo están implicados en este proyecto, y a todos llena de asombro ver cómo los vascos han sabido aprovechar la oportunidad que les brindó el turismo para deslumbrar al mundo con los sabores de su tierra. El balance de la larga relación entre Euskal Herria y el turismo es muy complejo, pero puede decirse que al final fue positivo. El turismo costero permitió renacer a los puertos de la costa vasca, que entonces se encontraban sumidos en la crisis económica, y al mismo tiempo tuvo inesperadas consecuencias positivas para la cultura de nuestro pueblo. Tuvo también otras grandes ventajas para la cultura de nuestro país. El turismo renovó, revitalizó y fue un altavoz para la difusión de la cultura tradicional vasca, en un momento histórico clave en el que estaba a punto de desaparecer bajo el uniforme gris de la modernidad. Nos permitió ser modernos sin dejar de ser nosotros mismos. Esa es la paradoja de esta historia, que nuestra cultura, al tener que exponerse ante los visitantes, se volvió mucho más consciente de su propia singularidad e identidad.